Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, ahí está, mientras ustedes nos dejan un like, un comentario, vamos a arrancar con este resumen de final de semana, con muchas cosas para contar, porque saben que Javier Milei, el Javo, está en los Estados Unidos, así que vamos a estar hablando de eso, pero también que se acaba de conocer la inflación de Cava, vamos a tener alguna proyección de lo que puede llegar a pasar la semana que viene, el miércoles de la semana que viene, cuando se conozca el número del INDEC. En este caso vamos a saber el de la ciudad de Buenos Aires. También vamos a seguir hablando de la reforma laboral y de todas las implicancias que eso trae. Y bueno, muchas cosas más. Vamos a hablar de la deuda argentina, de Santilli, bueno, un montón de cosas. Así que avancemos mientras ustedes dejan un like en nuestro link, en nuestra transmisión en vivo de este canal que es El Destape Radio, al que se pueden suscribir si es que no están suscriptos. Milei en los Estados Unidos, amigos, amigas, cierra la 14ª visita al país del norte. Sí, no escucharon mal, 14ª, o sea, 14 veces. Con su disertación en el Council de las Américas. Y después de ahí va a partir de madrugada a Bolivia para participar de la ceremonia de asunción de su par, Rodrigo Paz Pereira. Hay que contar que, bueno, que Milei viene de Miami, que estuvo en Miami, sí, que ahí finalmente se terminó sacando una foto con Rafa Nadal. Rafa Nadal, ahí fue lo máximo que... Bueno, estaba Nalbandián, qué sé yo. Estaba Nalbandián, bueno, pero... Moya estaba... Claro, bueno, era como el grupo que estaba con Rafa Nadal. Con el Rafa Nadal. Bueno, no pudo con Donald Trump, no ni con pudo Messi. Con Messi, bueno. Yo dije que no iba a poder, yo dije que no iba a poder. Yo también dije que no iba a poder. Es verdad, el forro de Colombati, que ahora yo no da la también cara. dije, no, con Messi no. Igual vieron que circulaban ahí unas fake, unas fotos fake bárbaras, pero están muy bien hechas, loco. Es muy difícil a ver si darse cuenta si es verdad, si es mentira. Bueno, ayer en el American Business Forum le tiró un poquito a la oposición. Y en un momento fue muy interesante porque hizo toda una parábola hablando de lo bien que él le había dado a las elecciones del 26, cómo había frenado al comunismo, pero de esa manera le tiró un poquitito de mierda a Mamdani. Vamos a escuchar lo que decía Javier Milei ayer en el Business Forum. El Banco Central está capitalizado por primera vez en muchos años. Y una vez despejado el ruido político, ¿qué pasó? El mercado argentino tuvo su mayor suba histórica en un día, su mayor suba histórica en una semana y sigue subiendo, al margen que además bajó el riesgo país más de 400 puntos. En definitiva, pasó lo opuesto exacto de aquel infame 12 de agosto de 2019, en donde protagonizamos uno de los mayores desplomes bursátiles en la historia del mundo por la mera posibilidad de que el kirchnerismo volviera al poder. Que dicho sea de paso, no es ni más ni menos que una de las sucursales del socialismo del siglo XXI y que en algún lugar de la costa este ha entrado. Aquí. No le entendieron mucho el chiste. Se disfrazan de corderos y son peor que el peor de los rapaces lobos. Bueno, amigo, ¿esto sigue? No, si hay algo que quedó claro con ya esto, está. Bueno, nada, esa fue la forma de referirse cuando dicen la costa oeste les entró. Sí. La costa este les entró, es que se estaba refiriendo a las elecciones de Nueva York con Mamdani. Él después de ahí se fue a la CEPAC, ahí en Mar-a-Lago, donde ahí sí lo recibieron como, bueno, un rockstar. Acá también, hay que decirlo, también. Para algunas disertaciones en el American Business Forum no había tanta gente, eso es verdad, se vieron algunas imágenes y también hay que decirlo que cuando estuvo Javier Milei estaba lleno, o sea, había mucha gente que, bueno, nada, lo que iba a ver es eso. ¿Viste? Fue, digamos, este evento medio raro donde viste que
sumaron figuras rarísimas, Venus Williams, bueno, muchos deportistas, actores. Un variopinto de gente. Muy variopinto, muy variopinto. Y un uruguayo está medio metido en el tema de la organización. Y cuando le preguntaron por qué lo invitaba, porque dijo, es un rockstar. Bueno, así lo están viendo. Igual, nada, era muy incómodo todo lo que tardaba en reaccionar el público, realmente. No Él le entendían. Dejó el bache para que le metan el aplauso y tardaron como 4 segundos en tirar el aplauso. Lo mismo que cuando mete el chiste de Messi. Tardaron como un montón en reírse. Sí, es que no verdad. es un buen orador, también No. hay que decirlo. Ah, Entonces claro. el traductor hace su mayor esfuerzo para que se entienda, digamos, en inglés, pero no es que de ahí va a salir luces. Sí, No es así. vamos a escucharlo un cachitito más, ahí mismo, en ese mismo escenario, hablando de la oportunidad que representaba la Argentina, bueno, hablándoles en todo caso a quienes estuvieran dispuestos a invertir en nuestro país. Argentina del futuro, con todas sus bondades bien aprovechadas, es inimaginable para cualquiera de nosotros. Y en este sentido quiero invitarlos a formar parte del futuro que estamos construyendo. Quiero invitarlos a que inviertan en este país y demuestren el poder y la superioridad moral del capitalismo, que sean parte de la redención que el pueblo argentino necesita y que servirá de ejemplo para el resto del mundo. Por todo esto quiero darles las gracias por escucharme. Que Dios bendiga a América, que la fuerza del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, esa fue entonces la presentación que hizo Javier Milei en el American Business Forum, en este evento raro con mucha gente de diferentes palos. De ahí, como comentábamos, después se fue a Mar-a-Lago, ahí es donde vive Donald Trump, en un evento de la CEPAC, nuevamente, digamos, de este conglomerado de derechas. Y ahí bailó, ahí se lo vio bailando el YMCA, como es el bailecito que hace siempre Donald Trump. Sí. Él siempre emulando cualquier Exacto. cosa, ¿no? Sí, sí, que sí. haga o diga. Yo hago ravioles y yo soy ravioles. Tal cual, tal cual. Le dio mucho. Este era el tema. Sí. Y baila Ese- muy mal, además. Baila igual de mal que Donald Trump. Esa Trump, lo que el tributo a Sabina son los que hacen el San Telmo, ¿viste? Los que hacen tributo a Sabina, el San Telmo. Es lo mismo. Milei es el tributo a Donald Trump, Claro. es verdad. Está muy bien. Bueno, dio un montón de reportajes a medios internacionales, habló realmente con muchos medios, habló con el Financial Times, después hubo una nota que, bueno, si la ve, empieza como bastante elogiosa, pero de alguna manera también lo que le recriminan es que sigue ignorando después de las elecciones lo que le vienen pidiendo todos en los Estados Unidos también, es que el dólar flote, ¿no? Libremente, o que se suba, en todo caso, el techo de la banda, como dirían los de Ready, techo Sí. de la banda, techo Sí. de la banda, pero bueno, eso no sucede. Pero también habló con un medio francés. Ahí dijo y dejó varios cortes que nosotros vamos a repasar ahora. Uno de ellos habló en este canal de televisión, Public Senat. ¿Cómo se pronuncia esto? Sí, que es el canal del Senado, digamos. Ah, sí. mira. Sí. Sí, que es una entrevista que grabó antes de viajar, que está grabada en Casa de Gobierno, en La Rosada. Bueno. Con toda una luz muy particular realmente. La iluminación de la entrevista es alucinante. Bueno, ahí vamos a escucharlo. Se refirió a su política internacional, a su alineamiento también con el Estado de Israel. También si hay algo que fue muy claro fue mi política internacional. Usted puede ver los actos y usted va a encontrar y se va a sorprender que hay banderas de Israel. Por lo tanto, digamos, mi alineamiento de política está muy claro en lo que tiene que ver con la política económica y con la política internacional. Entonces, Es como una película de terror, ¿no? Es como la monja de... Lo que pasa es que está todo en una luz muy tenue en la mesa larga que tiene atrás y... Apuesto a que hubo algún tipo de pedido, digamos. Sí, claro. No, está Por parte del equipo de Milei. la iluminación la debe haber hecho casi que él o que su equipo, digamos. La apuesta está toda hecha, digamos, desde el plano, desde arriba, como siempre, digamos. Es toda, su estética. Toda la apuesta está hecha y tiene una luz muy puntual en la cara y todo lo demás está un poco más oscuro. Entonces Como parece sepia, como una especie de teatro negro, ¿no? ente, ¿no? Sí. También. Una cosa Claro. rarísima, rarísima. Y ahora vamos a escuchar una parte que me retrotrajo a lo que nos contabas ayer, Ori, acerca de que poco se sabe de lo que está pasando en Brasil con la COP
En la previa de la COP30, que empieza oficialmente el lunes, pero los jefes de Estado ya están reunidos en la ciudad de Belém. Alguito de esto también les traje. Bueno, y fíjate lo que decía cuando le preguntaban sobre el tema del cambio climático. El cambio climático, sé que usted pues, tiene una visión un poco distinta del... Yo lo que digo respecto a ese punto es que miremos los datos. Cuando usted mira la historia del planeta Tierra, tuvo 5 picos de alta temperatura. Y es lo que, digamos, este caso no es igual, no es distinto a los anteriores. De hecho, la temperatura promedio en el pico es más baja que en los otros casos. Por lo tanto, lo que digo es, no se están verificando las hipótesis. Aquellos que impulsan una determinada agenda y hagan que a usted no le financien una investigación si no pone en el medio la palabra cambio climático, no lo hace cierto. O sea, no es una posición en contra, ni a favor, ni nada. Es primero los datos. Escéptico. Primero los datos. O sea, yo trabajo sobre los datos. De hecho, yo no hago política desde la emocionalidad. Pero la catástrofe es todo... De vuelta, ¿miró alguna vez la serie de la historia del planeta Tierra? Digo, mire la serie y si quieren nos sentamos y la discutimos de vuelta. Claro, esto es dato, Gaby. Bueno, es muy difícil en estas condiciones. Hay que decirlo por si hay algún desprevenido en la audiencia, que son mentiras. Hay un consenso científico inapelable sobre el cambio climático. Nunca nadie dijo que no había habido cambios a lo largo de la historia. Están diciendo la actividad humana está acelerando un proceso. Ya hemos pulverizado el techo que nos habíamos puesto como comunidad internacional en los acuerdos de París. Ya estamos, digamos, en las últimas. O sea, realmente es irresponsable, por supuesto que es ideológico, no hay ningún dato ahí que valga, y retoma una vez más el libreto de aquellos que se están enriqueciendo con la depravación de los recursos naturales y que están encabezados por gente como Donald Trump y sus amigos, que hacen negocio, no hacen política. Eso es, digamos, lo que nosotros llamamos... No, pero está bien, pero es si no terraplanismo, eso es terraplanismo. Exacto, estamos hablando de eso. Esto, porque si no, no te hay ningún obligan sustento científico que Exacto. favorezca la posición que esgrime todo el tiempo Milei y por el contrario, en relación al cambio climático, sí hay un consenso científico absolutamente importante al que nadie evidentemente se le está dando bola, por lo que ayer también contaba Ori, que después vamos a ampliar. Sí, que aparte en esa misma conferencia determinaron que no para de romperse récords de temperatura, digamos, de temperaturas hecho, altas. Estos últimos 3 años fueron los más calurosos. Hay una tendencia que se viene acelerando y los países que más contaminan, como es el caso de Estados Unidos, se están retirando directamente de la lucha contra el cambio climático, agravando las condiciones de todos, tomando en cuenta que aquellos que más precio van a pagar por esto, más van a padecer el costo del cambio climático, somos nosotros. Son los países del sur global que están menos preparados, que por totalmente, que por distintas condiciones les va a resultar todavía más difícil que a otros países encarar esta nueva era que se está presentando. Simplemente cerrar esta parte diciendo que hoy va a estar en el Council of America, ahí digamos esta cuestión en donde va gente de negocios, parece que estuvo Manzano por ahí dando vueltas, saludándolo, igual acercándole gente, se va a juntar con banqueros, va a tener conversación con diferentes banqueros. Igual eso es raro porque se va a Estados Unidos a buscar inversiones y el que se le acerca es Manzano. Es como... Bueno.
Bueno, pero se supone que él le está acercando más gente, se supone. Vamos a ver qué pasa. Y ahí a la madrugada, como decíamos, termina esta recorrida en Bolivia para la asunción del nuevo presidente boliviano y ya el fin de semana va a estar de regreso en nuestro país. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a meter ahora en la reforma laboral. Se viene. Ahí Javier Milei hablaba justamente de cómo iba a encarar esta segunda mitad de su mandato con estas reformas importantes que ya las sabemos, están encabezadas por la reforma laboral, por la reforma tributaria, por la reforma del Código Penal. Lo del Código Penal es medio como que, bueno, un poco para distraer. Lo importante son las dos primeras, la laboral y la tributaria. Vamos a hablar de la laboral. Ahí estuvo Manuel Adorni considerando que hay un consenso bastante general sobre lo que ellos llaman esta palabra que ahora nos van a meter por todos lados, que es la modernización laboral. Con todos los gobernadores. No. Era una reunión con quienes firmaron el Pacto de Mayo o con quienes, sin haberlo firmado, adhirieron al RIG y adhirieron a la ley antimafia. Bueno, se sumaron al camino trazado en el Pacto de Mayo. En esa reunión, que yo estuve en aquel momento como secretario de Comunicación, te puedo asegurar que el planteo del presidente no solo que fue bien recibido por los gobernadores, sino que se notó un consenso por las generalidades de los temas. Después debatiremos, por supuesto, lo fino de cada uno de los asuntos, como corresponde. Pero cuando hablas de, no sé, modernización laboral, la verdad que hay un consenso bastante general. Cuando él vino acá a esta entrevista saliendo de esa reunión, dijo el consenso es total sobre modernización laboral. Pero nadie duda que al que mata hay que darle penas más fuertes, o al que cometa algún delito no puede al otro día salir a la calle para volver a matar o para volver a robar o para volver a delinquir. Sí, pero en modernización laboral, Manuel, te enfrentás a los gremios. Cuando te enfrentás a los gremios, peronismo. No hay mucho... Perdón. No hay gremio que defienda a los trabajadores realmente que esté en contra de una modernización laboral. ¿Y son los principales gremios? No lo sé, pero si estás a favor del trabajador que representás, indefectiblemente tenés que estar a favor de una modernización laboral, que es lo que va a terminar pasando. ¿Quién puede estar a favor de que sigan existiendo un 45, un 50% de informales? Supuestamente nadie, pero ese statu quo lo sostuvieron durante todos los gobiernos kirchneristas. Está bien, pero esta idea de guarda porque le van a quitar derechos al trabajador parte de una base falsa, que es que el que está en la informalidad no tiene derechos. Exacto. No tiene ninguna protección, ningún cuidado y ningún beneficio. Esto lo vamos a escuchar permanentemente, ¿no? Que esto no solamente va a generar más trabajo, sino que además va a hacer que la gente que ahora está en la informalidad, gracias a esta reforma, esta modernización laboral, se puedan sumar a las huestes de las personas que tienen la ventaja, el privilegio, a esta altura de los acontecimientos, de trabajar en forma registrada, tener un seguro social, tener la posibilidad de, en el futuro, una jubilación, etcétera. Cosa que ya estamos, casi cansados, diría, pero habrá que seguir hablando del tema, que está muy lejos de ocurrir o de que vaya a ocurrir lo que ellos pretenden que suceda una vez hecha esta reforma. De hecho, Gaby, en muchos aspectos, y también por la ley base, el decreto, no me acuerdo el número, etcétera, la flexibilización, la modernización es algo que ya ocurre, viene sucediendo, y si te fijas, en los últimos 2 años que van de esta gestión, se han destruido decenas de miles de puestos formales, además del cierre de 20.000 pymes. O sea, este es el tejido que permite efectivamente mejorar las condiciones laborales cuando las empresas, cuando la economía funciona. Entonces, bueno, están como tropezando con su propio relato. La realidad los desmiente. Y empiezan a aparecer unos exégetas tremendos, como por ejemplo, miren quién apareció de vuelta. ¿Quién? Olmedo. ¿Se acuerdan del Olmedo, el de la camperita amarilla? Sí. Olmedo reapareció para defender la reforma. No ese Olmedo, el de Salteño, la campera amarilla. El de la campera amarilla ustedes se van a acordar perfectamente. Ahora que tiene la cabeza cerrada y la cola también. Eso una vez declaró. Eso dijo una vez, Tengo es verdad. la cabeza cerrada y la cola también. Bueno, para defender, por supuesto, la reforma laboral.
A la forma, a la manera en que lo hace Olmedo. Siempre, una de más, siempre. Y dijo que los mozos de su restaurante, él evidentemente debe tener un restaurante, quisieran trabajar, que si pudieran, quisieran trabajar 20 horas. Pero yo trabajo 14 horas por día y usted me ve impecable, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el problema? Si se las pagan, pero le quiero aclarar algo para que no tenga duda. Los derechos que tiene usted nadie se lo va a quitar, una ley es después. Es Claro. para el nuevo empleo. Y por ejemplo, yo tengo, entre otros rubros, tengo un restaurante, tengo una confitería, tengo el hotel. El mozo, si fuera por el mozo, quisiera trabajar 20 horas, porque como gracias a Dios factura bien el restaurante y en la confitería, no solo ganan un buen sueldo, ganan las horas extras, pero y además las propinas, entonces hacen como un doble sueldo. Claro. Entonces, la jornada laboral no tengo duda que va a ser de 8 horas. Ahora, seguramente va a haber condiciones para aquellos que tengan que trabajar 10 o 12, por ejemplo, una cosecha, por ejemplo, este caso del mozo. Bueno, ahí estamos, amigos, gente que empieza a defender esta reforma laboral de la que poco se sabe todavía porque hay muchos borradores dando vuelta, pero todavía nada en concreto. Así que lo vamos a dejar ahí porque seguramente la semana que viene ya vamos a tener un poco más de información concreta acerca de qué es lo que está pidiendo puntualmente el gobierno, más allá de los globos de ensayo que lanzaron en los últimos días. Vamos a cambiar de tema porque mientras tanto el plan de Milei sigue destruyendo el tejido industrial argentino, los efectos económicos son devastadores y ahora hay que contar que quebró la empresa que le hacía los postrecitos a Sancor, a la empresa Sancor. La justicia acaba de decretar la quiebra de Arsa, que es Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima, una empresa láctea que elaboraba yogures, flanes y los postres de la marca Sancor. Producía, por ejemplo, los postrecitos Jimmy, el Sancorito, el Sublime, los flanes caseros, Sancor, el Vida Shocks. El Jimmy. Y Primeros Sabores. Sí, el Jimmy. Ahora es personal esto, Milei, ¿eh? El Jimmy va a desaparecer. El Jimmy va a desaparecer, exactamente. Hay cerca de 400 trabajadores que de un plumazo van a ser despedidos de las plantas de Buenos Aires y de Córdoba. Estamos hablando de un número, diría Tauchi, un numerazo. Nadie quiso comprar la firma ni tomar las riendas de sus dos fábricas, castigadas, por supuesto, por el mal gerenciamiento y el contexto económico de consumo, de bajo consumo, de consumo por el piso, que hizo este cóctel explosivo que termina en esta noticia que nosotros estamos dando. El decreto, digamos, de parte de la justicia de la quiebra, así que el cierre con 400 personas en la calle, con 400 familias que se quedan sin su sustento gracias a este plan económico que está teniendo estos efectos devastadores en la economía regional. Y hablando de estas cuestiones, de lo que se suponía que iba a ser el caballito de batalla de Milei, que era el control de la inflación, bueno, evidentemente algo está empezando a cambiar. Vamos a hablar de la inflación de los alimentos, números que ya empiezan a preocupar y mucho. La inflación de alimentos sube al 3% en octubre, ya es otro numerazo, y marca su sexto mes consecutivo de aceleración. Esto es de acuerdo al último informe de la consultora EcoGo. Además, el arranque de noviembre pinta realmente muy complejo por el aumento de las carnes, por el aumento de las tarifas de los servicios públicos esenciales. Ya hemos visto, seguramente a ustedes ya les deben haber llegado las nuevas facturas con aumentos realmente importantes. Ni hablar de lo que está pasando con otros rubros, como por ejemplo el transporte público, que a partir de noviembre ya subió. Sí. Las naftas que siguen subiendo con números ya bastante importantes. Sí, lo que tiene la nafta que ahora suben cuando le pinta, entonces Sí, es medio exactamente. que cada vez que vas a cargar te encontrás con un número nuevo. Es Bueno, muy lindo, es muy linda la sorpresa, la verdad. Los alimentos consumidos dentro del hogar mostraron un incremento del 2,7%, mientras que los que se consumen fuera del hogar experimentan una suba del 4%. Así, en los últimos 12 meses acumulan alzas del 38,1% y 43,4%
2,4 respectivamente. En octubre, las frutas se ubicaron a la alza y anotaron una suba, escuchá esto, del 12,6%. Ahora nos vamos entendiendo con los números, porque si no parece que estuviéramos todos locos, que salimos a comprar y te dicen, no, la inflación fue de 1,9. ¿En dónde, maestro? Claro, si lo que compramos, lo único que compramos es para morfar, y cuando vas al supermercado, a las verdulerías, a la carnicería, ves que te sacuden de lo lindo, decís, bueno, ¿qué pasó con esos registros? Bueno, vamos a ver obviamente qué es lo que depara el número que el INDEC va a estar informando la semana que viene. Lo que sí se informó ahora es la inflación de la ciudad de Buenos Aires. La inflación de Cava, que fue del 2,2% en octubre, lo que implicó que se mantuvo estable con respecto al mes previo. La variación del IPC-BA, que es el de Cava, respondió fundamentalmente a las subas de los siguientes rubros: vivienda, agua, electricidad, gas, alimentos, bebidas, transporte y salud. Y de esta forma la inflación acumulada ya alcanza el 25,3% y la anual 33,6%. Al mismo tiempo, durante octubre, los bienes registraron una suba del 2,2% por encima de los servicios, que aumentaron un 2,1%. Y mientras tanto, los precios regulados aumentaron un 1,9% y se destacaron, por supuesto, los ajustes en los valores de las cuotas de las empresas de medicina prepaga, los combustibles y también las cuotas de los colegios privados. Así que así están las cosas. Insistimos, la semana que viene ya vamos a conocer el número formal que arroje de la inflación de octubre del INDEC. Hablamos de la deuda del Central. De la deuda del Central vamos cambiando de tema. Llega a los 27.000 millones y el gobierno oculta información crítica. ¿Qué pasó? La semana que viene, esto hay que decirlo, la semana que viene van a tener que, el Tesoro de los Estados Unidos está obligado a informar qué caracho hizo con porque tienen pesos. que presentar el balance mensual, correcto. Exactamente, y no pueden escapar de eso. Así que hagan lo que hagan acá en la Argentina, nos vamos a tener que enterar qué es lo que sucedió. Así que bueno, el gobierno terminó convirtiendo en deuda del Banco Central los dólares que aportó el Tesoro de los Estados Unidos, que fue el escándalo de las últimas horas, ¿no? Para el salvataje que se le hizo de parte de los Estados Unidos a la administración de Javier Milei. En lugar de cerrar el Banco Central, el presidente lo endeudó por 27.000 millones de dólares. Durante la negociación del salvataje de la administración de Donald Trump a Milei, el Banco Central firmó este swap de monedas del que tampoco se conocen detalles fundamentales como la tasa de interés y el plazo de devolución. Insisto con esto que mencionaba recién. La semana que viene va a estar obligado el Tesoro de los Estados Unidos a publicar los movimientos con la Argentina. Así que, en todo caso, ahí es cuando nos vamos a enterar de cómo fue la operatoria con más detalles. Vamos a cambiar de tema nuevamente. Vamos a hablar de cómo avanza bueno, todavía no firmó no juró como ministro del Interior, pero Santilli ya está empezando a laburar. Está con reuniones con gobernadores, sin nombramiento oficial. Ahí lo vemos al Colo Santilli, que comenzó hoy una serie de reuniones con gobernadores en la Casa Rosada. Objetivo, por supuesto, construir un poco de consenso, que es lo que le vienen pidiendo todos a Milei. Bueno, se supone que para eso lo puso ahí a Diego Santilli, sobre todo con miras a la aprobación del presupuesto 2026 en el Congreso. Por ahora sigue siendo diputado del PRO, por ahora no va a renunciar, por ahora parece que le sirve que él siga ahí en ese lugar, porque pueden necesitar su manito alzada o en todo caso ver qué es lo que sucede en el Congreso en los próximos días. Lo que sí va a ocurrir es que va a recibir hoy a Nacho Torres, el gobernador de Chubut, a Jalil, de Catamarca. El lunes se va a reunir con Orrego. ¿Qué ganas tiene siempre Jalil de Jalil, Qué ganas de colaborar, que se colabora encima, ¿no? Sí, está que se gobernabiliza encima. Sí, es muy impresionante acordarse de hace 2 semanas en el cierre de campaña que hacía Jalil diciendo que le iban a sacar... No, ese era Jaldo. Ah, que le iba a arrancar la peluca. La melena al león, sí. Bueno, pero quédate tranquilo que ya Jaldo va a llegar a la igual son la reunión dupla jajá, digamos, sí. los que juntos le dieron toda la gobernabilidad que tuvo durante el primer año. Bueno, entre otros, ¿no? La semana que viene tiene
tiene turno Marcelo Orrego de San Juan, ahí para presentarse con Diego Santilli, Martín Yarlora también de Córdoba, Gustavo Sáenz de Salta, y también va a estar presente Manuel Adorni, que es ahora el ya jurado, actual jefe de gabinete. Últimas informaciones, última de todas. No queremos dejar de mencionar, hoy lo vamos a tener a Nacho Dunant, así que vamos a seguramente preguntarle alguna liñita, nos va a tener que decir de esto, pero acaba de arrancar el Festival de Cine de Mar del Plata, la edición número 40 de este festival, que arrancó con un homenaje a la cantautora y actriz Marilina Ross, ahí la vemos, a quien le fue otorgado un premio a la trayectoria en el cine por su participación en películas que forman parte del acervo cultural de todos los argentinos y de las argentinas, como La Raulito, por ejemplo, tremenda película, y La Tregua, ¿no? Dos tremendas películas, entre otras, por supuesto, ahí la homenajeada entonces en esta edición número 40 del Festival de Cine de Mar del Plata, pero la gran Marilina Ross en su discurso le dedicó el reconocimiento, ¿saben a quién? ¿A quién? A Cristina. Quiero dedicar este premio a una persona que está pasando por momentos difíciles, mujer también, que está cumpliendo una condena muy injusta, absolutamente injusta. Le dedico este premio a Cristina Kirchner. Sucedió, amigos. Muchas gracias a todos. En el Festival de Cine de Mar del Plata, que bueno, siempre sigue siendo un escenario político que había estado en duda también su ejecución por todo lo que significaba, porque obviamente el retiro del presupuesto a todo lo que tiene que ver con la cultura se hace efectivo todos los días permanentemente, que es lo que denuncian todos los artistas, todo el colectivo de la cultura argentina. Así que bueno, finalmente se hizo el Festival de Cine y ahí en ese homenaje que se le hace a Marilina Ross, la menciona entonces a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, hasta acá la información, nos quedaron muchas cosas afuera porque están pasando un montón de cosas. Mientras tanto se está consustanciando el jury de enjuiciamiento a la jueza McIntosh por el desatino de haber hecho un documental sobre el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. También avanza el juicio de la causa Cuadernos con 86 imputados, un montonazo. Hay novedades también en la causa por las coimas de Andis, porque Diego Españolo cambió de abogado, lo tiene ahora al mediático Mauricio D'Alessandro, sí. Y bueno, pidió que se cerrara la causa, así que todo eso simplemente lo mencionamos, pero vamos ahora sí a la información internacional, que es mucha también. Algunas cositas tengo para contarles. Empezamos con una decisión del Congreso de Perú que declaró persona non grata a Claudia Sheinbaum después de la decisión que tomó la presidenta mexicana de otorgar asilo político a la ex jefa de gabinete peruana Betsy Chávez, procesada por supuesto intento de golpe de Estado junto al expresidente Pedro Castillo. Y les propongo que escuchemos declaraciones que se hicieron en el momento efectivamente de votar esa declaración. La señora Sheinbaum preside un gobierno con un partido llamado Morena que está en cama con el cártel de Sinaloa y otros cárteles importantes de México. Y eso la contamina porque la obliga a tomar posiciones políticas como esta, defendiendo a delincuentes como el señor Castillo. Que se preocupe ella del cártel de Sinaloa, que se preocupe de los migrantes que están cruzando la frontera y que los maltratan al otro lado de la frontera. Esa debe ser su preocupación. Que se preocupe de que el cártel de Sinaloa esté siendo apoyado por funcionarios de su gobierno. ¿Cuántas veces habrá dicho cártel de Sinaloa? Acabamos de tener la imagen de un micrófono vacío. Me parece que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en este momento, chicos. Que la gente habla sin tener idea, vinculando a la presidenta de México, sin prueba alguna, Claudia Sheinbaum, con el cártel de Sinaloa para justificar esta decisión, que es de corte, por supuesto, ideológico. El gobierno mexicano denunció en un comunicado una decisión motivada por planteamientos falsos, reiteró su estricto apego al derecho internacional y recordó que según la propia Asamblea General de la Organización de la ONU, ¿no?, de las Naciones Unidas,
Perdón, el asilo político es un acto pacífico y humanitario que no puede ser considerado inamistoso por ningún otro Estado. Bueno, abrimos esta semana, el lunes, ¿no?, con la decisión del gobierno de José Gerí de romper relaciones diplomáticas justamente con México. Ahora entonces un pasito más, Sheinbaum es persona non grata y así se sigue deshilachando la relación entre los dos países, que de todas formas ya venía muy degradada desde la destitución y el encarcelamiento de Pedro Castillo. De allí nos vamos a Bolivia, donde Jeanine Áñez, ¿se acuerdan de Jeanine Áñez? Claro. Bueno, quedó libre, Sí. esto le quiero decir. Vamos a ver las imágenes después de que el máximo tribunal de justicia de ese país revocara la pena de 10 años de cárcel contra la expresidenta, de facto saliendo en las imágenes que estamos compartiendo con la bandera de Bolivia en mano. Pero decime que son 4 los que están ahí, porque no puedo creer que salga como si fuese una gran estadista o una mujer que formó parte, digamos, de un golpe de Estado. Y bueno, pero lamentablemente está sucediendo y me parece que es legítimo temer que se está abriendo en Bolivia una nueva era de impunidad, ¿no? Entonces esa liberación quedó efectiva hoy mismo, este viernes, con el argumento de que Jeanine Áñez debe ser sometida a un juicio de responsabilidades de privilegio, así le dicen, previa autorización del Congreso y no por la vía penal común. Mi corazón rebosa de gratitud, alegría y esperanza, dijo Jeanine Áñez, quien pidió por los presos políticos, considerándose a ella misma como presa política, ¿no?, que aún permanecen, según sus propias palabras, injustamente privados de libertad por la persecución política, fiscal y judicial por defender la democracia. También insistió, no hubo delito, hubo fraude en 2019, hubo culpables impunes por abandonar sus funciones en el Estado y hubo sucesión constitucional. Asumí mi deber en defensa, insistió, de la democracia. Recordemos que Jeanine Áñez estuvo un año en el poder después del golpe de Estado, de lo que a todas luces fue un golpe de Estado contra Evo Morales. Tuvo una gestión plagadísima de hechos de corrupción, de violaciones a los derechos humanos. Según la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según informaba en ese entonces, cerca de 40 personas murieron mientras ella ya estaba ocupando el cargo de presidenta de facto. Cerca de 40 personas murieron en masacres, ejecuciones sumarias, torturas policiales. Bueno, ese es el concepto que tiene ella de la defensa de la democracia. Y decime quiénes son tus amigos, Gaby, y te voy a decir quién sos de alguna manera, porque fijémonos un par de ejemplos de aquellos que celebraron la liberación de Jeanine Áñez. Recibo con mucha alegría la anulación de la sentencia contra la expresidenta de Bolivia, dijo Keiko Fujimori. No hay nombre más apegado a la corrupción, los escándalos, ¿no? Y los Fujimori. Que los Fujimori, en este caso Keiko, que está pensando nuevamente competir para llegar a la presidencia de Perú, en este caso otra gran figura con vocación democrática de la que venimos hablando y un montón por estos días, es Corina Machado, nuestra Nobel de la Paz que tanto nos gusta. Querida Jeanine, dice ella, los venezolanos celebramos, no sé, habla en nombre de todos los venezolanos, me gustaría ver si es realmente así. Celebramos la anulación de la injusta sentencia que te quitó la libertad. Tu ejemplo de resistencia y coraje es reconocido en Bolivia y toda la región. Me emociona que puedas reencontrarte en tu hogar con tu hija, quien no ha dejado de luchar por tu libertad. ¿Qué tendrán para decir y qué estarán sintiendo y pensando aquellos familiares de víctimas de la dictadura, del golpe de Estado, del que ella fue una pieza significativa, necesaria? La verdad que es un no debería sorprendernos ya a esta altura, No, pero sigue. pero sí. O sea, necesitamos seguir sorprendiéndonos de que supuestamente figuras relevantes de la dirigencia política mundial, como la persona que acaba de ganar el Nobel de la Paz, esté dándole un reconocimiento a una figura que fue un elemento fundamental en un golpe de Estado de un país, no importa cuál. Absolutamente.
Absolutamente. Ella fue una pieza de la ruptura de la democracia, ¿no? en Bolivia y todas las consecuencias además que eso acarreó y que todavía estamos viendo. La Bolivia de hoy. Esa Bolivia que tratamos con dificultad de leer en presente también tiene que ver con ese golpe de Estado. No es que quedó atrás en el pasado. Además, insisto, de pensar específicamente, más particularmente, en momentos en que ella recobra la libertad, en los familiares de víctimas. Aquellos que tuvieron que enterrar a un padre, una pareja, un hijo, producto de ese golpe de Estado. Bueno, hay que indignarse un poco. Uno no puede vivir en un estado de indignación permanente porque es agotador, pero está bien no perder la capacidad de indignarse y asombrarse. Ahora nos vamos a Brasil, segundo día de la reunión de jefe de Estado y gobierno en Belém, esa ciudad que me encantaría conocer, el corazón de la Amazonia, ¿no? Esto es la antesala del arranque formal de la COP30 que va a ser el lunes. Ahí el lunes van a empezar las negociaciones y se van a extender durante un par de semanas. Bueno, en esa ocasión, en la reunión de estas horas, Lula presentó el Fondo Bosques Tropicales, que es un nuevo instrumento financiero destinado a apoyar económicamente a los países que conserven sus bosques tropicales en pie y a las comunidades que los habitan. El fondo, entonces, es iniciativa de Brasil, pero también de otros países como Indonesia, Congo y otros que tienen en común tener en su territorio grandes selvas. Entonces, el objetivo es movilizar hasta 125.000 millones de dólares en aportes públicos y privados para frenar la deforestación y promover la restauración. En su lanzamiento, que se acaba de hacer, el mecanismo reunió por ahora compromisos por unos 5.500 millones de dólares, ¿no? ¿Qué busca esa iniciativa, según explicó el propio Lula? Terminar con las donaciones, ¿sí? Esto es un instrumento financiero. Entonces, lo que quiere proponer, tratando de innovar un poco en esa materia, porque claramente las donaciones muchas veces son inconducentes o tienen condiciones, en todo caso, que son limitantes. Entonces, quiere terminar con las donaciones y proponer un modelo de inversión que genere beneficios tanto para los países forestales como para los inversores, ¿no? Está haciendo capitalismo verde. Que como, ok, no me des tu plata, vas a ganar plata. Vamos a ver si ese fondo efectivamente permite que las ganancias sean mucho más interesantes que simplemente seguir deforestando. Porque de esto estamos hablando. Sí. Pero es una iniciativa. Bueno, es buscar algo nuevo, sí. Por lo menos es buscar, o sea, lo que sucedió hasta acá evidentemente no funcionó. No está dando frutos. Está dando resultados. Entonces, bueno, qué sé yo, está bien y sabiendo, ponerse un poco creativo. Sí, es tratar de apelar, digamos, a la plata prometiendo plata. Es el objetivo, él lo dice mucho mejor que yo, es hacer que el bosque valga más en pie que talado. Bueno, suerte Lula con eso. Pero ojalá tengamos muy buenas noticias muy pronto. Y vamos a terminar, si están de acuerdo, se me está haciendo un poquito largo, el Papa León XIV, que recibió este jueves a Mahmoud Abbas, primera audiencia con el pontífice para el presidente de la Autoridad Palestina. Estamos compartiendo imágenes en este momento de ese encuentro. Ambos líderes coincidieron en la urgencia de ayudar a Gaza, a las y los palestinos que se encuentran, casi 2 millones de personas, en esa cárcel a cielo abierto. Y también coincidieron en la solución de 2 estados, que en la realidad es casi, te diría, Gaby, una política de Estado en el caso del Vaticano, ¿no? De hecho, bueno, respaldada en su momento por el Papa Francisco, por supuesto. Al que fue a visitar Mahmoud Abbas en su lecho de muerte. Era muy impactante la foto de la autoridad palestina y en la tumba del Papa Francisco. Y el Papa Francisco, que recordamos con esa cercanía con aquellos que estaban y que están todavía en la Franja de Gaza, llamando todos los días, etcétera. Pero en cuanto a la cuestión de lo reconocimiento, la solución, lo que se llama la solución de los 2 estados, digamos, Papa Francisco venía apoyando esa vía diplomática, una salida, digamos, a la situación actual, y él, ahora pontífice León XIV, hace lo mismo. Para Donald Trump, y vamos terminando con esto, Gaza está funcionando muy bien.
está bárbaro, está todo bien. Incluso en las últimas horas prometió el despliegue de esa fuerza internacional de seguridad prometida en ese mal llamado acuerdo de paz, que fue en realidad un alto el fuego, ¿no? Es uno de los pasos ahí detallados, que es la instalación, la implementación de una fuerza internacional, que no se conocen todavía muy bien los pormenores y que estaría bajo control de fuerzas extranjeras y Estados Unidos, con todos los pero que le podemos poner, ¿no? Pero bueno, no es el objeto de la columna de hoy, entonces prometió un despliegue de una fuerza internacional de seguridad. Mientras tanto, la situación humanitaria en el enclave palestino sigue siendo catastrófica, quiero decirles, ¿no? Gaza no es más lo que era bajo ningún concepto, no es un lugar de vida, es apenas un lugar de sobrevivencia con hospitales colapsados, escasez de medicina y agua todavía hoy en día, ¿no? Severas restricciones a la ayuda humanitaria impuestas por el gobierno israelí. Y todo eso hace que la población palestina, pese a ese alto el fuego que viene rompiendo a diario el gobierno israelí, la población palestina sigue viviendo en condiciones realmente extremas. El genocidio no es más noticia, Gaby, lo volvemos a reiterar, pero continúa. No se tomaron sanciones contra el gobierno de Benjamín Netanyahu, ni boicot. La justicia, por supuesto, internacional lo sigue investigando, pero eso lo sabemos, es un camino largo. Hasta acá la información nacional e internacional, 3 de la tarde, 14 minutos. Y aparece en la pantalla el QR, ¿para qué? Para que vos nos puedas seguir, para que tengas Al Destape como medio favorito en tu celular. Simplemente lo que tenés que hacer es acercar el celular, hacer que vas a sacar una foto, haces clic en el botón que te aparece y listo, ya nos vas a tener como medio favorito en tu celular. Tené Al Destape en tu celular todo el día y entérate de todo. Maldita suerte. De 14 a 10.